Hola, bienvenido a la clase de hoy día. Esta es la cuarta clase que vamos a tener y estas son de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Recuerden que mi nombre es Marcio Mondaca y voy a ser su profesor durante este año. ¿Ya? Así que ya vamos partiendo con la materia nueva. Y partimos con la definición de una ecuación lineal, ¿ya? Que son las ecuaciones de primer grado. ¿Ya? Entonces, una ecuación lineal es aquella en la que una o más cantidades conocidas se representan mediante el uso de letras. Para despejar las variables, que es el fin de una ecuación, ¿cierto? Una ecuación nosotros la planteamos para poder encontrar, despejando una variable y poder encontrar su valor concreto, ¿cierto? Entonces, tenemos que, para poder despejar una variable, tenemos que considerar dos cosas. Siempre el inverso aditivo de un número y el inverso multiplicativo de un número, ¿ya? Si no me equivoco, me acuerdo que en la clase de números racionales, me parece, hablaron sobre inverso aditivo e inverso multiplicativo, ¿ya? ¿Para qué hay que considerar esto? Porque para despejar una variable, nosotros tenemos que solamente ocupar estas cosas, los inversos, ¿ya? Y así dejar sola, por ejemplo, la incógnita de x que está ahí, ¿ya? Entonces, como les decía, una ecuación está planteada como la que tenemos ahí en el ejemplo, 3x menos 5 igual 6, ¿ya? Recuerden que el inverso aditivo de un número es el cual yo tengo que sumarle a ese número para que me dé 0, ¿ya? Y el inverso multiplicativo de un número es por lo cual yo lo tengo que multiplicar para que me dé 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el inverso aditivo del 2 debería ser menos 2. El inverso multiplicativo del 2 es un medio, ¿ya? Porque si sumamos 2 con menos 2 me da 0, y si multiplicamos 2 por un medio me da el 1, ¿ya? Entonces, como les decía, si queremos, por ejemplo, despejar esta ecuación, o sea, el x en esta ecuación que tenemos acá, primero tenemos que empezar a donde está la variable, en este caso el 3x menos 5, por ese lado tenemos que partir. Entonces, si se fijan, lo que me está como molestando en esa primera ecuación es el 5 que está restando al x, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es aplicar el inverso aditivo del menos 5 para que se me elimine ese menos 5 del lado izquierdo. Por lo tanto, a ambos lados yo tengo que sumarle 5, ¿cierto? Y si a ambos lados le sumo 5, se debería ver algo de este estilo, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a tener 5 a ambos lados, entonces, ¿qué va a pasar con esto que ya tengo encerrado? Tengo el menos 5 y el 5, que son su inverso aditivo uno del otro. Por lo tanto, eso que está encerrado en rojo se cancela y me da el 0. Y al otro lado me queda el 6 más 5, ¿cierto? Y finalmente vamos a tener que 3x es igual a 11. Ya, por ahí todo bien, solamente aplicamos inverso aditivo. Y ahora el número que nos está como molestando, entre comillas, es el 3 que está multiplicando al x, ¿cierto? Entonces, la forma correcta para deshacernos de ese 3 que nos está molestando es multiplicar por su inverso multiplicativo, ¿sí? Como les decía, del 3 el inverso multiplicativo debería ser un tercio. Entonces, vamos a todo multiplicarlo por un tercio, ¿ya? Y si esa ecuación entera la multiplicamos por un tercio, tenemos que escribirla como está apareciendo ahora. Entonces la idea es que, ¿qué va a pasar con el 3 que estaba antes del x y con el 3 que estaba acá abajo? Se deberían simplificar, ¿cierto? Por lo tanto, se simplifican y solamente me queda el x al lado izquierdo, ¿ya? Como me queda el x al lado izquierdo, al lado derecho efectúo esa multiplicación de 11 por un tercio y me da finalmente que x es igual a 11 tercios, ¿ya? Así se despeja una ecuación. Vamos a intentar como agilizar estos como pasos, ¿ya? No vamos siempre a poner como más 5 o multiplicar por un tercio. Lo comúnmente es decir, por ejemplo, el 5 que estaba acá restando, ustedes lo van a pasar al otro lado sumando, ¿ya? Y el 3 que estaba multiplicando al x lo pasan al otro lado dividiendo. Más o menos como ese es el estilo de despejar una ecuación lineal. No hay muchas formas de despejar una incógnita, ¿ya? La mayoría de las veces tienen que ocupar, o sea, yo creo que todas las veces tienen que ocupar el inverso multiplicativo y el inverso aditivo, ¿ya? Claro, el método que acabo de ocupar es un poco largo, pero ese es el trasfondo. Como les digo, si ustedes ven que hay un 5 que está restando, rápidamente pueden decir que va a pasar al otro lado sumando. Si hay un número que está multiplicando, rápidamente podemos decir que va a pasar dividiendo al otro lado. Eso no hay problema. Yo lo que acabo de escribir ahora fue un poco más largo para que entendamos el trasfondo de todo esto, ¿ya? De qué hay que hacer para despejar una ecuación, ¿ya? Partamos ahora con los sistemas de ecuaciones, ya que la ecuación lineal no hay mucho que hablar.
En los sistemas de ecuaciones es un conjunto formado por dos o más ecuaciones lineales, ¿ya? Usualmente vamos a tener muchas más incógnitas en un sistema de ecuaciones. Suelen ser dos las que vamos a trabajar, pero pueden ser más, tres, cuatro, etcétera. Pero hay que tener algo en consideración. Mientras más incógnitas yo voy a tener en una ecuación, más ecuaciones voy a necesitar para formar un sistema de ecuaciones, ¿ya? Perdón, volviendo acá. Entonces, si tenemos muchas más incógnitas en un sistema de ecuaciones, la idea es que vamos a necesitar muchas más ecuaciones, ¿sí? Después vamos a indagar un poco más en eso. Y a lo que quería llegar es que para resolver un sistema de ecuación, tenemos que ocupar solamente tres métodos, que son los más conocidos, que son los que salen acá: la sustitución, la igualación y la reducción, ¿ya? Vamos a hacer un bien explicativo en estos tres métodos y vamos a explicar uno por uno, ¿ya? Pero sus nombres casi dicen lo que hay que hacer en cada uno de los casos, ¿ya? El primero que vamos a ver es la sustitución, ¿ya? Entonces, lo que dice la sustitución es que tenemos que aislar una variable, x o y en este caso, que son las dos que tenemos. Tenemos que aislar una variable cualquiera de cualquier ecuación y tomar esa variable que igualamos y meterla adentro de la otra ecuación. Ya ahora vamos a hacer el proceso. Pero por ejemplo, como les decía, lo primero que hay que hacer es aislar una de las dos incógnitas que tenemos acá, ¿ya? X o y. Voy a ocupar la segunda ecuación que sale acá abajo, menos x más 5y igual 16. Voy a aislar y de esa ecuación, ¿ya? Y después vamos a seguir viendo qué va a pasar. Entonces, como les decía, voy a despejar despejar x, perdón, de la ecuación de abajo, ¿sí? Entonces tengo menos x más 5y igual 16. Entonces este x que lo tengo acá, que está restando, lo voy a pasar al otro lado sumando, ¿cierto? Entonces, como va a pasar sumando al otro lado, me debería quedar eso, ¿cierto? Como les decía, este x que está acá va a pasar al otro lado sumando y me va a quedar sumando al 16, ¿sí? Pero no quiero solo eso, recuerden que solamente quiero dejar el x solo, ¿ya? Entonces ahora el 16 que está sumándole al x va a pasar restando hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Y cuando pase restando al lado izquierdo me va a quedar esta ecuación. Entonces, a lo que yo iba, esto es con que queremos aislar una de las dos variables, ¿cierto? Ahora estoy aislando x, perdón. Entonces acá tengo x despejado. Y ahora este x yo lo voy a reemplazar ahí arriba, a donde está el otro x de la otra ecuación, ¿sí? Por eso se llama sustitución. Yo voy a tomar este x y lo voy a sustituir en el x que estaba en la ecuación de arriba, ¿ya? Entonces, si tomo todo ese x que tengo acá encerrado en el rectángulo y lo reemplazo arriba en el 3x, me debería quedar algo de esta forma en la ecuación de arriba, ¿cierto? Donde tengo 3 por ese paréntesis que me quedó ahí, es el x que yo acabo de despejar, más 2y igual 3. Esa es la primera ecuación que teníamos, ¿cierto? Entonces ahora lo correcto sería que este 3, que está fuera del paréntesis, va a multiplicar al 5y y después va a multiplicar al 16, ¿cierto? Y ahora no se ve un poco, pero ese 3 que estaba afuera multiplicó al 5y y me quedó como 15y, y ese 3 que estaba afuera también multiplicó el menos 16, ¿sí? Por eso me quedó menos 48, y el más 2y sigue estando ahí, y todo eso sigue siendo igual a 3, ¿cierto? Entonces ahora tengo 15y, podemos sumar, por ejemplo, este y que tengo acá con este y que tengo acá, los puedo juntar, ya que tienen la misma como incógnita. Así que abajo me debería quedar 17y menos 48, ¿cierto? Igual 3. ¿Ya? Por ahí todo bien. Entonces ahora lo que me está como molestando, entre comillas, es el 48. Por lo tanto, voy a sumar 48 a ambos lados. Cuando yo sume 48 al lado izquierdo, se me va a cancelar con el 48 que estaba ahí. Pero cuando sume el 48 al lado derecho, se me va a juntar con el 3. ¿Y qué me va a quedar? Como se va a juntar con el 3, me va a quedar 3 más 48 igual a 51, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahora lo que tengo que hacer es que el 17 que está multiplicando al i, lo voy a pasar dividiendo abajo, ¿cierto? Al 51. Por lo tanto, me debería quedar algo de esta forma, ¿o no? 17 partido en 51, o sea, 51 partido en 17, perdón. Y ahora eso se puede simplificar, ¿cierto? Y si nosotros simplificamos eso,
me da que el valor es 3, ¿cierto? Y ahora, como tengo que i vale igual 3, tengo i vale 3, ¿cierto? Eso es lo que hicimos ahora. Despejamos el i. Ahora, podemos reemplazar ese i en la ecuación de acá arriba para obtener x, porque ya sé que i vale 3, ¿cierto? Entonces yo tengo ese x que acabo de encerrar de nuevo, tengo que x es igual a 5i menos 16, ¿cierto? Como yo tengo que i vale 3, yo voy a reemplazar el 3 ahí. Entonces me va a quedar 5 por 3, 15, menos 16, y me queda eso de la ecuación de acá, ¿cierto? Eso, llegamos a eso reemplazando el i igual 3. Por lo tanto, haciendo esa resta de 15 menos 16, finalmente me da que el x es igual a menos 1, ¿sí? Y ahora tengo, entonces, que el i valía 3, el x vale menos 1, por lo tanto, la solución la tenemos que anotar de esta forma, como una coordenada, ¿ya? Donde el x siempre tiene que ir primero y después el y, ¿ya? Entonces, esta es la solución de este sistema de ecuación. Entonces, recapitulando un poco lo que hicimos, primero fue despejar el x de la ecuación de abajo, ¿ya? Ahí está encerrado en un rectángulo. ¿Cómo despejamos el x? Y ahora, ese x, lo que hicimos con este x que está acá encerrado, lo reemplazamos o lo sustituimos en el x que está arriba, ¿ya? Y ahí siguieron todos esos pasos que acabamos de hacer. Entonces, ese es el método de sustitución, ¿ya? El siguiente método que vamos a ver es el de igualación, ¿ya? Entonces, como su nombre lo dice, tenemos que intentar igualar dos cosas por separado e intentar juntarlas y de ahí seguir trabajando, ¿ya? Lo importante acá es muy parecido al de sustitución, ¿ya? Pero lo que tenemos que hacer es despejar la misma variable en ambas ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, ahora es mucho más fácil despejar el y en ambas ecuaciones, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es despejar el y en cada una de las ecuaciones, ¿ya? Y después vamos a igualar todo. Ahora vamos a ver lo que va a pasar. Entonces, despejando el y de la primera ecuación, lo que va a pasar es que el x que está acá, que es el que me está molestando, lo voy a pasar hacia el otro lado restando, ¿cierto? Porque está sumando, pasa al otro lado restando, y me queda entonces que la primera ecuación yo lo puedo escribir como y igual 3 menos x, ¿cierto? Ahora, acá va a pasar algo muy parecido en la ecuación de abajo, que vamos a tener que este y, que está negativo, queremos despejarlo, ¿sí? Entonces recuerden que para el método de igualación vamos a hacer algo muy parecido al de sustitución. Vamos a despejar la misma variable en las dos ecuaciones. En este caso yo elegí la y, ustedes pueden elegir la x también, ¿ya? Pero la idea es despejar una variable de una ecuación y luego despejar la misma variable de la otra ecuación. Entonces arriba, en la ecuación en la primera que está más arriba, yo despejé el primer y me dio que y es igual a 3 menos x. Voy a hacer exactamente lo mismo en la ecuación de abajo. Ya voy a despejar el y, que acabo de subrayar, lo voy a despejar. Entonces, como este y está negativo, lo voy a pasar al otro lado positivo, ¿cierto? Para despejarlo, ¿sí? Pero eso me debería arrojar entonces que 2x es igual a 6 más y, ¿cierto? Si es que yo paso el y de abajo. Y ahora, el 6 que está sumando el i tampoco lo quiero ahí. Yo quiero, como les digo, despejar el i. Entonces, ese 6 lo voy a pasar restando hacia el otro lado, ¿cierto? Como va a pasar restando, me va a quedar 2x menos 6. Y eso va a tener que ser igual a i, como tal cual sale ahí abajo, ¿cierto? Entonces, si se fijan, tanto en esta ecuación como en esta ecuación tenemos el i despejado, ¿cierto? Está solo en ambas ecuaciones, ¿ya? Entonces lo que yo voy a tomar ahora, voy a borrar esto por acá, y como les decía, de lo que está más abajo tenemos que 2x menos 6 es igual a y, pero acá arriba también tengo que y es igual a 3 menos x. Entonces, si yo junto esas dos cosas, si se fijan, me queda como una transición. ¿Sí? Pasé como de 2x menos 6, eso es igual a y, pero y también era igual a 3 menos x. Entonces me queda como una doble ecuación abajo, ¿sí? Vamos a omitir este y, ¿cierto? Porque tenemos que esto es igual a y e y es igual a esto. Podemos omitir el y e igualar ambos extremos, ¿cierto? Entonces, si tomamos solo esto y lo igualamos a eso, nos debería quedar lo que está saliendo ahí abajo, ¿cierto? Entonces queremos encontrar el valor de x. Bueno,
este x que está acá está restando, así que ¿cómo va a pasar al otro lado? Ese x va a pasar sumando, y este 6 que yo tenía acá, que estaba restando, va a pasar al otro lado sumando, y me va a quedar la ecuación que tenemos acá abajo, ¿cierto? Los dos números que están subrayados, el menos 6 y el menos x, intercambiaron sus lugares, ¿cierto? Y tienen que intercambiar también los signos, ¿ya? Entonces me queda la ecuación de la que tengo acá abajo. Entonces, en el lado izquierdo tengo 2x más x, por lo tanto me debería dar 3x, y en el lado derecho tengo 3 más 6, ¿sí? Y eso lo podemos escribir como 3x igual 9, ¿ya? Entonces ahora, este 3 que está multiplicando al x, ¿cómo va a pasar al otro lado derecho? Va a pasar dividiendo, ¿cierto? Así que me va a quedar que x es igual a 9 tercios, y eso, si lo simplifico, me da igual 3, ¿ya? Ahora, tenemos que, de nuevo, que x vale 3, ¿cierto? Tenemos de acá que me dice x es igual a 3. Y ahora queremos encontrar el valor de y. Entonces, ese x igual 3 lo voy a reemplazar acá arriba, donde tenemos que y es igual a 3 menos x, ¿sí? Entonces, lo que me debería dar es que y va a ser igual a 3 menos 3, ¿sí? Lo que yo hice fue reemplazar este 3 en este x, y me dio ese 3 que está allá abajo, ¿sí? Y 3 menos 3 me da efectivamente que es 0. Por lo tanto, el par que soluciona este sistema de ecuación es el 3,0. Recuerden, el x siempre va primero, ¿ya? Sí, ustedes pueden resolver cualquier sistema de cualquier método que ustedes quieran, y siempre les va a funcionar, ¿ya? Pero el que yo recomiendo, que es mucho más rápido, es el que vamos a ver ahora, ya que es el más importante, el que más ocupa, que es el método de reducción, ¿ya? Este es el método que más se ocupa, así que quiero que estén bien atentos. Y la idea de este método, y sí, también, ese valor de x igual 3 lo pueden reemplazar en cualquier ecuación. Ustedes pueden elegir qué variable despejar. Ya voy a devolverme un poco. En estas cosas ustedes pueden elegir qué variable despejar. En este caso yo despejé el y acá arriba y acá abajo, pero ustedes pueden también despejar el x, hacer exactamente lo mismo. Van a llegar a un valor en concreto de x o de y, y ese lo pueden reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones, en cualquiera. ¿Ya? La idea es que un sistema de ecuación funcione a la par, al mismo tiempo, y con ambas ecuaciones. ¿Ya? Y este es el método que más se ocupa, que es el de reducción o de eliminación también, como se le conoce. Y lo principal acá es, como su nombre lo dice, reducción o eliminación, es intentar eliminar una variable, la que ustedes quieran, ¿ya? Para esto, lo que tenemos que hacer es una igualación de coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Los coeficientes son los que multiplican al x o los que multiplican al y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es igualar los coeficientes, que sean, por ejemplo, tenemos en el x, arriba tenemos que el 5 es el coeficiente, y abajo tenemos que el 3, ¿ya? De alguna forma tenemos que lograr igualarlos. Entonces hay que multiplicar por un número, arriba y abajo, para que me queden igual. Por ejemplo, ¿cuál es el número más cerca, más chico, perdón, que es múltiplo del 5 y del 3? Sería el 15, ¿cierto? Entonces lo que hay que intentar es que los coeficientes del x arriba y abajo sea igual 15. ¿Ya? Si queremos, por ejemplo, eliminar las y'es, tenemos un 6 y un 8. Hay que buscar cuál es el número más chico, que es múltiplo de 6 y el múltiplo de 8, ¿sí? ¿Cuál sería ese? Debería ser el 24, ¿no? Entonces, tengo que intentar o multiplicar toda la ecuación por el número que me falta para llegar a estos números que acabo de decir, el 15 o el 24, ¿sí? Yo voy a elegir eliminar las x, ¿ya? Entonces, como les dije, ¿cuál es el número más próximo que es múltiplo del 5 y del 3? El 15. Entonces, la primera ecuación voy a multiplicar todo de algún número para que me dé 15 el x, y abajo voy a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, si yo la primera ecuación la multiplico todo por 3, ¿ya? Voy a multiplicar el 5 por 3 y me va a dar 15, el 6 por 3 y me va a dar 18, y el 20 por 3 y me va a dar 60, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. Y ahora tengo que hacer algo muy parecido en la ecuación de abajo, pero multiplicarla por el otro número para que también me dé 15. Pero acá viene lo importante. El de abajo no va a ser por 5, porque además que tienen que tener los coeficientes iguales, el signo tiene que ser distinto para yo poder eliminarlos de buena forma, ¿sí? Entonces, como arriba lo multipliqué por 3 positivo, abajo lo voy a tener que multiplicar, como alguien dijo ahora, por menos 5, ¿sí? De esta forma, el coeficiente que acompaña el x arriba me va a quedar 15 positivo, y el x que acompaña, o sea, el número que acompaña el x abajo me va a quedar 15 negativo. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar, que queden con signos distintos la variable que quieren eliminar, ¿ya?
Entonces, como les decía, ¿qué pasa si la primera ecuación la multiplicamos toda por 3? Nos debería quedar esto, ¿cierto? 5 por 3 me da 15x, 6y por 3 me da 18y, y 20 por 3 me da 60. Recuerden que cuando ustedes multiplican toda una ecuación, tienen que multiplicar el lado izquierdo y el lado derecho por ese número, ¿sí? Entonces el 20 también tiene que ser multiplicado por el 3, ¿ya? Y de la misma forma, la ecuación de abajo la voy a multiplicar todo por menos 5, ¿ya? Entonces me va a cambiar incluso los signos y también los coeficientes, ¿cierto? Entonces 3 por menos 5 me debería dar menos 15, 8 por menos 5 me debería dar menos 40, y 34 por menos 5 me debería dar menos 170, ¿sí? Entonces esta es la ecuación que ahora vamos a tener y vamos a trabajar con estas dos de acá que tengo acá al lado, ¿sí? Ya nos vamos a olvidar un poco de las primeras que teníamos y ahora vamos a trabajar con eso. ¿Cuál es ahora la gracia de la reducción? Que yo voy a tomar todo lo que está al lado izquierdo y lo voy a sumar, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a sumar como para abajo, ¿sí? Entonces lo que está al lado izquierdo se suma con lo que está al lado izquierdo de la otra ecuación. Es decir, me va a quedar el 15x más el 18y, que está en la ecuación de arriba, sumado, o restado en este caso, con el 15x y el menos 40y, ¿cierto? Entonces se va a ver algo como lo que sale ahí al lado. Y de la misma forma, tengo que ahora sumar lo que está al lado derecho. Tengo que juntar esas dos cosas, ¿sí? ¿Por qué menos 5? Bueno, no sé si entendieron de por qué había que multiplicar la primera ecuación por 3 y la segunda por 5. Lo hice eso para eliminar las x, para que ambos me queden con el coeficiente 15, pero el de abajo lo multipliqué por menos 5 para que me queden con signos distintos. Si se fijan, eso es como la meta de la reducción. Que este número que está acá sea el mismo que está acá abajo, pero con signo cambiado. Y así yo voy a poder reducir las variables, ¿ya? Entonces, como le iba diciendo, ahora tenemos que sumar verticalmente, como alguien dijo también, con los dos números que tenemos acá. Y si yo sumo el 60 con el menos 170, me debería dar eso, ¿cierto? ¿Ya? Ahora vamos a juntar. Si se fijan, las x se me cancelan porque tienen los mismos coeficientes, pero con signos distintos, así que se juntan y me dan 0. Y ahora voy a tener que sumar las i's, ¿sí? Me tengo 18i menos 40i. ¿Cuánto me debería dar eso? 18i menos 40i me debería dar menos 22i, ¿cierto? Y ahora, al lado derecho tengo 60 menos 170. Si yo hago esa resta, me debería dar menos 110, que es como lo que sale ahí abajo, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos? Queremos despejar el i, así que este menos 22 me está un poco molestando. Va a pasar al otro lado, dividiendo, ¿cierto? Así que efectivamente me va a quedar menos 110 dividido en menos 22. Si quieren pueden, como tengo un menos arriba y un menos abajo, se me pueden cancelar. Y 110 dividido en 22 debería ser 5, ¿sí? Entonces ya tengo que el primer valor es i igual 5, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con este valor? Con i igual 5 lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿sí? Pueden reemplazarlo en las ecuaciones que están a este lado o las que están a este lado, ¿sí? Les recomiendo que la reemplacemos por una de las ecuaciones que están más lejos al lado izquierdo, porque los números son más chicos, ¿ya? Pero este i igual 5 que yo tengo acá abajo, lo voy a reemplazar en esta ecuación, acá justo donde está este i, ¿sí? Entonces, como i igual a 5 y yo tengo 6i, me va a quedar eso como un 30, ¿o no? Entonces, la primera ecuación, si yo cambio i por 5, me debería quedar 5x más 30 igual 20, ¿sí? Porque el 6 por 5 me da el 30. Y ahora quiero despejar el x de esa ecuación, ¿sí? Entonces me está molestando el 30. Como me está molestando el 30, lo paso restando al otro lado y me queda esto, 20 menos 30. Y 20 menos 30 me da que es menos 10, ¿sí? Entonces yo tengo que 5x es igual a menos 10. Por lo tanto, ese 5 que está multiplicando al x va a pasar dividiendo al menos 10, ¿cierto? Y me va a quedar lo que sale acá un poquito más abajo, que menos 10 dividido en 5 es igual a menos 2, ¿sí? ¿Por qué el 22 pasa a negativo? Cuando ustedes quieran como despejar un coeficiente de una variable, tienen que como pasar dividiendo ese número con signo y todo, ¿sí? Entonces yo tengo que menos 22 se está multiplicando al i, entonces yo tomo el menos 22 y el menos 22 va a pasar al otro lado dividiendo, ¿sí? Y da menos 22 porque tengo al final, como alguien dijo, 18i menos 40i,
¿sí? Entonces si yo sumo menos 40 con 18, me da el menos 22. ¿Ya? Entonces este es el método que más se conoce, que es el de reducción. Y finalmente llegamos a que x vale menos 2 e y vale 5. Entonces la solución la anotamos de esta forma que sale acá, ¿sí? Ya, estos son los tres métodos para resolver un sistema de ecuación, ¿sí? Ustedes pueden tomar el que quieran, ¿sí? El que más les convenga, practiquen harto, hay muchos ejercicios de sistemas de ecuación. Más adelante vamos a ver que los sistemas de ecuaciones, o las ecuaciones al fin y al cabo, las podemos expresar como una recta en el plano cartesiano, ¿ya? Pero eso es para materia de más adelante. Como les decía, de estos tres métodos que acabamos de ver, ustedes vean con cuál se familiarizan más y lo pueden ocupar cuando ustedes quieran, ¿ya? Cualquiera sirve y siempre va a dar el mismo resultado, ¿ya? Pero más adelante, ahora en la diapositiva que viene, vamos a ver algunos casos para los sistemas de ecuación, ¿ya? No siempre se va a poder resolver, ¿sí? Vamos a ver por qué no, ¿ya? ¿Ya? Y acá vienen los pequeños casos que tienen los sistemas de ecuación, ¿ya? Porque, como les decía, un sistema de ecuación no siempre se va a poder resolver, pero podemos ser bastante generales que se divide solamente en tres casos, y no hay más, ¿ya? No hay más que esto, no hay casos intermedios ni nada, ¿sí? Entonces, como le iba diciendo, las ecuaciones de un sistema de ecuación se suelen anotar de las formas que están acá, que son bastante generales, ¿sí? Las dos que están acá encerradas, ¿sí? El a y el b son como los coeficientes del x y del y respectivamente, y el c suele ser la constante que está al otro lado, ¿sí? Y bueno, el d y el e van a ser los otros coeficientes de la otra ecuación, y el f es la otra constante que está al otro lado, ¿sí? Entonces, como le iba diciendo, un sistema de ecuación tiene solamente tres casos. Que haya una solución y no más que una. Si se fijan en los tres que hicimos anteriormente, los tres tenían solo una solución, ¿ya? El otro caso es que si tiene más de una, automáticamente pasa a tener infinitas, ¿ya? Si alguna vez le dicen que un sistema de ecuación tiene dos soluciones, no van a tener solo dos. Si ya tiene dos, automáticamente pueden asumir que va a tener infinitas, ¿ya? Porque recuerden, no hay caso intermedio. Tiene una o tiene infinitas. Y el otro caso sería que no tenga ninguna solución. ¿Cómo diferenciar esos tres casos? Apenas veamos el sistema de ecuación. Y es la relación que les escribí acá con los coeficientes, ¿ya? Recuerden que los coeficientes son los que multiplican al x y al y, ¿sí? Entonces, si un sistema de ecuación tiene solo... Si un sistema de ecuación tiene solo una solución, entonces los coeficientes que multiplican al x y al y tienen que cumplir esto, que si yo los divido, el a dividido en d y el b dividido en e, tienen que sí o sí ser distintos, ¿sí? ¿Ya? Ahora, después en el ejercicio vamos a poner esto en práctica, ¿sí? Por ahora solamente apréndanse los tres casos, ¿sí? Si quieren pueden anotarlos por ahí. Y siempre esto es bastante general. Entonces lo que vamos a hacer después es que, no sé, si nos ponen un sistema de ecuación con números, ¿sí? En vez de A, B, C, D, E y F, nos reemplazan un número en específico, lo que vamos a tener que hacer son estas tres operaciones que están acá abajo, de las fracciones, ¿sí? Entonces les sugiero que lo anoten nomás. Y es solamente aprendérselos de memoria, que tiene que pasar esto, ¿sí? Como les decía, solamente están estos tres casos, ¿sí? Cuando hay una solución, ustedes tienen que ver cuál es el a que multiplica, o sea, el número que multiplica al x en una ecuación, cuál es el otro número que multiplica al x, en este caso sería el a y el d, y los van a dividir como sale acá abajo, ¿sí? Esa división les va a dar un número en particular, ¿sí? Después vamos a ver un ejercicio y después tenemos que hacer exactamente lo mismo con los coeficientes que multiplican a cada i. Si se fijan, tenemos un b que multiplica al i y un e que multiplica al i. Tenemos que dividirlo, ¿sí? Hacer la división y eso también me va a dar un valor numérico. Si esos dos valores numéricos que me dieron la división son distintos, entonces podemos asegurar al tiro que el sistema va a tener una única solución, ¿ya? Si hacen lo mismo, pero para los otros casos, por ejemplo, para cuando hay infinitas soluciones, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tomar el coeficiente que multiplica al primer x, que sería mi a, después tomar el otro coeficiente que multiplica al segundo x, que sería el d, y dividirlos. Eso me va a dar un número, de nuevo, en concreto. Hago lo mismo con el b y el e, y me va a dar otro número que va a estar acá.
Y hago lo mismo con las constantes que me quedaron al otro lado, dividirlas. Ustedes tienen que desarrollar estas tres fracciones por separado, ¿sí? Desarrollarlas por separado. Vean cuánto vale A dividido en D, vean cuánto vale B dividido en E, y vean cuánto vale C dividido en F. Si esas tres fracciones por separado les da el mismo valor, entonces pueden asumir que tienen infinitas soluciones. ¿Sí? Recuerden, hacer las tres por separado y comprobar al final si tienen el mismo valor. Como les digo, más adelante vamos a ver un ejercicio más en concreto de esto. ¿Sí? Y tenemos el otro, que es cuando no hay solución. ¿Sí? Acá no hay necesidad de pelear el ejercicio, no va a tener y no van a poder encontrar una. ¿Sí? Entonces tienen que hacer exactamente lo mismo que hicimos en los dos casos anteriores. Ver cuánto vale esta fracción por separado A dividido en D, y va a tener un valor. Ver cuánto vale B dividido en E, y va a tener otro valor. Lo importante, fíjense acá, es que yo no estoy pidiendo una igualdad con las tres cosas como lo pedía en los casos de infinita. Si se fijan, las dos primeras fracciones tienen que ser iguales, pero tienen que ser distintas a la siguiente fracción, ¿sí? A la de las constantes que están acá arriba. Tienen que sí o sí cumplir que las dos primeras fracciones sean iguales y la tercera fracción dé un resultado totalmente distinto a las otras anteriores, ¿ya? Eso es lo importante para que no haya solución en un sistema, ¿sí? Como les digo, estos son los únicos tres casos, ¿sí? No hay necesidad de buscar más y en verdad no hay caso intermedio, ¿sí? Entonces se tiene que sí o sí cumplirse alguno de estos tres, no puede no cumplirse ninguno, ¿ya? ¿Ya? Va a depender mucho de lo que nos piden en el ejercicio. Hay ejercicios que al tiro nos preguntan, ¿este sistema tiene solución? Si es única o infinita o no hay solución. Ahí, en verdad hay problemas que van directo al grano, entonces tienen que llegar y ocupar esto. Pero si ustedes quieren, pueden comprobar si un sistema tiene solución haciendo cualquiera de los tres métodos que habíamos encontrado antes, ¿sí? Si ustedes hacen los métodos que habíamos ocupado antes y encuentran una solución, quédense con esa, ¿sí? Entonces automáticamente pasa a tener una solución. Recuerden que sí, no pueden solamente encontrar dos. Si en el caso de que llegaran a encontrar que dos soluciones sirven, automáticamente pasa a tener infinitas, ¿sí? Y si no se cumple ninguno de esos dos casos, entonces no tiene, ¿sí? Entonces, pasemos ahora con los ejercicios que traje, que son de la PSU Admisión 2018, ¿sí? El primero que les traje es el de una ecuación normal, ¿sí? Porque hay que practicar igual ecuaciones lineales. Recuerden que las ecuaciones lineales son las que no tienen como exponentes o potencias de mayor a 1, ¿sí? Si yo tengo una ecuación y una variable, su exponente es mayor a 1, ya no es una ecuación lineal, automáticamente, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer ahora es intentar despejar P. No confundirse con que también hay otro valor que no sabemos que es el B, ¿sí? Pero si se fijan, en casi todas las respuestas, excepto en la D, el valor de P va a depender de B, ¿sí? Entonces no hay necesidad de tocar el B, ¿ya? No hay necesidad de saber cuánto vale B y lo vamos a trabajar tal cual está, ¿sí? Como B. Solamente vamos a despejar P. Entonces lo primero que tenemos que pensar es en eliminar los denominadores, ¿sí? Porque siempre es un poco más latero trabajar con fracciones. Entonces lo mejor sería intentar eliminar los denominadores, ¿sí? Voy a anotar la misma igualdad que tenemos acá y la tengo ahí, ¿sí? Entonces la idea, si se fijan, voy a intentar multiplicar por un denominador, ¿sí? O sea, uno de los dos números que está en el denominador. Pero anticipándonos un poco a lo hecho, si yo multiplico por 5, solamente se me va a cancelar al lado izquierdo. Y al lado derecho me va a quedar 5 dividido en 20, que me va a dar un cuarto. Ya eso no nos sirve mucho. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es multiplicar todo por 20, ¿sí? Al lado izquierdo y al lado derecho. Toda la ecuación. Entonces, si multiplicamos el lado izquierdo por 20, nos debería quedar algo como lo que está saliendo en la pizarra. Y si multiplicamos el lado derecho por 20, vamos a obtener esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Este 20 del lado derecho se canceló con el 20 de abajo, ¿cierto? Se simplifican, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahora de multiplicar por 20 es exactamente lo mismo que multiplicar cruzado, ¿sí? Son procesos que nos van a llevar al mismo resultado, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo, claro, es más largo, pero es todo el trasfondo que hay detrás de cómo despejar una ecuación, ¿ya? Pero efectivamente pueden multiplicar cruzado y automáticamente pueden simplificar al tiro, ¿sí? ¿Ya? Y como les decía, al lado izquierdo tengo 20 dividido en 5,
Así que yo voy a simplificar esto, pero me va a quedar un 4 dando vueltas, ¿cierto? ¿Por qué multipliqué por 20? Multipliqué por 20 para eliminar el denominador más grande, ¿sí? Y justo calza que el 20 también es múltiplo del 5. Entonces como que multipliqué por un número que me conviene para que se me simplifiquen ambos denominadores, ¿sí? Pero yo creo que si el número que estuviera estado a la izquierda, si no hubiera sido 5 y hubiera sido, por ejemplo, 3, lo ideal hubiera sido multiplicar cruzado, ¿sí? Pasar el 20 que está al lado derecho multiplicando al lado izquierdo, y el eventual 3 que hubiera estado al lado izquierdo en el denominador, pasarlo al lado derecho como multiplicación, ¿sí? Entonces, como les decía, se me va a simplificar y me va a quedar arriba el 4 que me quedó ahí dando vueltas de la simplificación, lo voy a poner antes del paréntesis, y al lado derecho, como se me cancelaron los 20, me queda el 3 por p más b, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es pasar el 4 multiplicando hacia adentro, al p y al b por separado, y eso nos debería dar 4p menos 4b, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo con el 3. Voy a pasar multiplicando el 3 hacia adentro y va a multiplicarse con el p y con el b. Recuerden tener mucho cuidado con los signos. Y al pasar el 3 hacia adentro me queda 3p más 3b, ¿sí? Ahora recuerden que queremos despejar el p. Entonces la idea es dejar el p solo. Y si se fijan, subrayé mal. Si se fijan, en ambos lados tengo un p. Tengo un 4p al lado izquierdo y tengo un 3p al lado derecho, ¿sí? Este 3p que está al lado derecho lo voy a pasar hacia el otro lado. ¿Cómo hacemos para pasar el 3p hacia otro lado? Tenemos entonces que, como el 3p está positivo, tengo que restar 3p a ambos lados, ¿sí? Cuando yo reste este 3p al lado derecho, se me va a cancelar con el 3p que está acá. Y ese 3 menos 3p va a quedar al otro lado de esta forma, ¿cierto? Entonces el lado izquierdo, ese 3p que está positivo al lado derecho, pasó negativo al lado izquierdo y me queda esto. Y el lado que estaba a la derecha queda como 3b solo, ¿cierto? Ahora yo el 4p y el 3p lo puedo juntar en un puro término, ¿cierto? Tienen las mismas p, tienen coeficientes distintos, entonces yo resto los coeficientes, ¿sí? Y 4p menos 3p me da p, y el menos 4b lo sigo dejando como menos 4b, ¿sí? ¿No entendieron la última parte? Lo que teníamos acá, voy a retroceder un poco. Ya, ¿está ahí todo bien? Lo único que hice fue casi multiplicar cruzado, y después multipliqué el 4 y el 3 que tenía lados distintos hacia adentro, ¿sí? Entonces lo que le iba diciendo, este 3p que está al lado derecho, yo lo quiero juntar con este otro p. La idea es que siempre que ustedes quieran despejar una variable, dejen todo lo que tenga esa variable a un puro lado, ¿sí? Este lado yo escogí el izquierdo, así que todo lo que tenga p lo voy a dejar al lado izquierdo, y todo lo que tenga b lo voy a dejar al lado derecho, pero vamos a ir por orden, ¿sí? Entonces este 3p que está sumando al otro lado, lo voy a pasar restando, y me va a quedar esto, ¿sí? Lo que acaba de salir acá abajo, que tengo acá. Y si se fijan, el 3b que está al lado derecho sigue quedando como 3b. Entonces ahora, como les decía, este 4p y el 3p que yo tengo se me van a juntar y me va a quedar como p menos 4b, ¿sí? Sigue estando el menos 4b, aún no lo toco, ¿ya? Entonces me debería quedar esta ecuación, ¿sí? Y ahora, como tengo el menos 4b restando a un lado, yo voy a sumar 4b a ambos lados, y al lado izquierdo se me deberían cancelar los 4b, y al lado derecho deberían estar sumando, ¿cierto? O, como le había dicho, ese menos 4b va a pasar al otro lado sumando, ¿sí? Y me va a quedar de esta forma. Y si yo junto ahora el 3b con el 4b, me debería dar que finalmente la respuesta es 7b, ¿sí? Y sí, lo siento por ser un poco como latero en esto de estar restando, sumando, pero hay que ir lento, ya que obviamente no todos van a entender a la misma rapidez. Y como les decía, es el trasfondo de qué pasa cuando nosotros despejamos una ecuación, ¿sí? Así que voy a ir un poco lento en esta parte, pero podemos ir aumentando un poco el ritmo a medida que vamos haciendo los ejercicios, ¿ya? Entonces este sería el primer ejercicio que teníamos, ¿ya? Ya, vamos con el segundo. Dice, Jorge retira del banco 6.540.000 pesos.
en billetes de 5.000 y de 20.000, ¿sí? No hay más billetes que eso. Yo no voy a trabajar con ningún otro billete que no sea los de 5.000 ni los de 20.000, ¿sí? Me dice ahora que si le entregaron en total 450 billetes, me están preguntando cuántos billetes fueron los que recibió que eran de 20.000, ¿sí? Entonces acá si empezamos un poco como las cuentas, si se fijan, nos dan un dato que es importante, que le entregaron 450 billetes, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer, y nos están preguntando cuántos billetes recibió, pero solamente nos preguntan cuántos billetes de 20.000 recibió, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer primero es definir una variable. Voy a decir que X, la variable que yo voy a trabajar con X, van a ser solamente van a ser la cantidad de billetes de 5.000 pesos que Jorge tenía, ¿sí? Solamente los de 5.000. Y ahora voy a definir la variable Y como los billetes de 20.000 que él tenía, la cantidad de billetes que él tenía, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo primero que me dicen es que a Jorge le entregaron 450 billetes, ¿sí? Y yo tengo que X es la cantidad de billetes de 5 e Y es la cantidad de billetes de 20. Como son la cantidad, si yo sumo esas dos cantidades, me debería dar la cantidad total de billetes que Jorge tenía. Y la cantidad total que Jorge tenía, como dice el ejercicio, era 450, ¿sí? Entonces ahí yo tengo la primera ecuación, que X más Y es igual a 450, porque solamente estoy hablando de cantidades, ¿sí? Ahora, me están diciendo que Jorge retira 6.540.000 pesos del banco, ¿sí? Solamente en billetes de 5.000 y de 20.000. Es decir, si yo multiplico 5.000 por X, me debería dar el total en pesos de cuántos yo tengo en billetes de 5.000, ¿cierto? Entonces, como les decía, si yo tengo 5.000 por X, esto representa la cantidad, o sea, el dinero que yo tengo en billetes de 5.000. Y si yo multiplico 20.000 por Y, me va a dar la cantidad en pesos que yo tengo o sea, la cantidad de dinero que tengo en billetes de 20.000, ¿sí? Dicho lo que acabo de decir, vamos a tener la siguiente ecuación, que si yo multiplico 5.000 por X, me va a dar la cantidad, como les decía, de cuánto dinero tengo en billetes de 5. Si yo a eso le sumo 20.000 por Y, me debería dar el total que el Jorge pudo retirar del banco, que serían los 6.540.000, ¿sí? Entonces ahí ya tengo un sistema de ecuación con las variables X e Y, ¿sí? Este es mi sistema, ¿ya? Entonces, si se fijan, nos están preguntando cuántos billetes de 20.000 tenía, es decir, nos están preguntando cuánto vale Y, ¿ya? Entonces, para hacer este sistema, como yo les decía, el más común es el de reducción, que es el que vamos a ocupar. Vamos a ocupar el método de reducción, por lo tanto vamos a eliminar una de las dos variables. Como yo quiero saber cuánto vale Y, no me conviene eliminar Y, ¿cierto? Me conviene eliminar el X. Por lo tanto, como les decía, para eliminar los X, primero tengo que... yo tengo X más Y igual a 450 y tengo la otra ecuación. Yo quiero eliminar las X. Entonces, lo primero que tengo que hacer es multiplicar alguna de las dos ecuaciones para que los números que multiplican al X sean iguales. Es decir, como yo tengo 5.000 abajo multiplicando al X y arriba solo tengo 1 multiplicando al X, la ecuación de arriba entera la voy a multiplicar por 5.000. Pero recuerden también que tenemos que multiplicar por números con los signos cambiados. Es decir, yo voy a multiplicar por menos 5.000 para que me queden los signos cambiados del X en la ecuación de arriba distinto al signo de la ecuación de abajo, ¿sí? Entonces, como le iba diciendo, voy a multiplicar la ecuación entera de arriba por menos 5.000, ¿sí? Al multiplicar la ecuación entera por menos 5.000, el X que estaba solo ahora va a pasar a ser menos 5.000 por X, el Y que estaba solo va a pasar a ser menos 5.000 por Y, y el 450 que tengo lo tengo que multiplicar por el menos 5.000 y me debería dar menos 2.250.000, ¿sí? ¿Cómo sé qué método emplear? Pueden emplear cualquiera. Yo les sugiero siempre el de reducción, que es bien rápido y es bien fácil de identificar, o sea, de ocupar, perdón. ¿Y cómo saber cuándo ocupamos sistemas? Ocupamos sistemas cuando me dan relaciones entre dos variables que no conozco. En este caso son los billetes de 5.000 y los de 20.000. Si se dan cuenta, me están dando dos condiciones para esas variables.
me están dando que la cantidad de billetes fueron 450 y que además el total de dinero que yo retiré fueron 6.540.000. ¿Sí? Me dan como dos relaciones entre las dos variables de billetes que tengo. Cuando me dan más de una relación es porque lo más probable es que tengan que ocupar sistema de ecuación. Ya entonces, como le iba diciendo, si multiplicamos toda la ecuación de arriba por menos 5.000, me va a quedar esto, que es la ecuación de abajo. Y esta ecuación que yo voy a encerrar la voy a anotar tal cual está, acá abajo. Tal cual está, no le quiero hacer ningún cambio. ¿Ya? Y ahora, ¿qué había que hacer cuando teníamos esto? Era sumar hacia abajo, ¿cierto? Lo que está al lado izquierdo con lo que está al lado izquierdo, lo que está al lado derecho con lo que está al lado derecho. ¿Sí? Entonces ahora acá abajo solamente voy a sumar. Entonces tengo 5.000x más 20.000y y le voy a quitar el menos 5.000x de la ecuación de arriba con el menos 5.000y de la ecuación también de arriba. ¿Sí? Así que al lado izquierdo, cuando yo junte todo lo que tengo acá, cuando yo junte todo lo que acabo de encerrar abajo, me va a quedar esta ecuación que tengo acá. Y ahora, si yo junto estos dos números que estaban al lado derecho, si yo resto el 6.540.000 con el 2.250.000, me debería arrojar, perdón, me adelanté un poco, lo debería escribir de esta forma, ¿cierto? Entonces, si se fijan, en esta ecuación que yo tengo acá, en toda la que acabo de subrayar, los x se me cancelan porque tienen el mismo coeficiente, pero con signos distintos. Y ahora, el 20.000y le tengo que restar 5.000y. ¿Sí? Y 20.000 menos 5.000 me debería dar 15.000, ¿cierto? Y lo sigo multiplicando por el i. Eso me da al lado izquierdo. Y ahora, ¿cuánto me da la resta de los 6 millones con los 2 millones? Me debería dar 4.290.000. ¿Sí? Ahora lo que debería hacer es, este 15.000 que está multiplicando al i, va a pasar dividiendo y me va a quedar esta fracción. ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden cancelar como ceros, por así decirlo. Si se fijan, el número del numerador tenía 3 ceros al último, el denominador también tenía 3 ceros, así que los puedo como casi cancelar. ¿Sí? Y me va a quedar esta fracción. ¿Sí? Y haciendo los cálculos, que ustedes lo pueden hacer en la casa, si yo divido esas dos cosas, me da que el i vale 286. Por lo tanto, efectivamente la respuesta era la E. ¿Ya? Ya, acá es lo que yo les decía, que esto es muy importante, que vamos a ocupar cuando un sistema de ecuación tiene solamente una única solución. ¿Sí? A mí me están dando ahora 5 sistemas de ecuaciones distintos, ya, entonces igual va a ser un poco largo el ejercicio, pero vamos a intentar acortarlo lo más posible. Y me están preguntando, ¿cuál de estos 5 sistemas yo puedo asegurar que tiene una única solución? ¿Sí? Entonces recordemos que un sistema de ecuación en general se escriben con estas dos ecuaciones que acaban de aparecer acá, que yo estoy encerrando en un rectángulo. ¿Ya? Y ahora, recordemos entonces que tenían que cumplir el A, B, D y E para que efectivamente nosotros podríamos asegurar que un sistema tiene una única solución. ¿Ya? Recuerden que un sistema tenía una única solución si es que yo hacía estas dos fracciones y los resultados tenían signos, valores distintos. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer esta división de A dividido en D y B dividido en E por separado y voy a ver que sean distintos esos resultados. ¿Sí? Ya veo que creo que aún no dicen la respuesta correcta, así que sigan intentando un poquito más. ¿Ya? Entonces, en cada uno de los sistemas que tenemos al lado izquierdo, vamos a identificar cuál es A, cuál es B, cuál es D y cuál es E. Si se fijan, no vamos a considerar las constantes, porque para que un sistema tenga una única solución, lo único que se tenía que cumplir es esto que está acá. Si se fijan, no vamos a tocar las constantes que están al otro lado. ¿Sí? Entonces, de la primera ecuación que tenemos acá, en la letra A, en la alternativa A, tenemos que A debería valer 4 y B debería valer menos 3, ¿cierto? Solamente identificar cuáles son los coeficientes del X y del Y respectivamente. De la primera ecuación. De la segunda ecuación, de la alternativa A, los coeficientes serían que D vale 1, que es lo que multiplica el X, y E, que es lo que multiplica el Y, vale menos 3 cuartos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces por ahora todo bien.
Voy a borrar esto un poquito. ¿Ya? Y vamos ahora a calcular esta fracción, a dividido en d, por separado, ¿sí? Entonces, como le iba diciendo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer a dividido en d, ¿sí? Y a dividido en d, si yo reemplazo, debería ser 4 dividido en 1, ¿cierto? Porque a valía 4, d valía 1, y esa división me dio 4. Entonces, la primera fracción me da 4, ¿sí? Tengo que ahora calcular la segunda fracción, ¿sí? Para calcular la segunda fracción, entonces voy a calcular b partido en e, ¿sí? b valía menos 3 y e valía menos 3 cuartos, ¿sí? Así que lo voy a anotar ahora. Y sale esto, ¿cierto? b vale menos 3, e vale menos 3 cuartos. Así que tengo una división donde el denominador es fracción. ¿Recuerdan la clase de números racionales? Cuando yo tenía una fracción en el denominador, lo que había que hacer era invertirla y multiplicarla, ¿cierto? No sé si recuerdan eso. Entonces voy a anotar el menos 3 del numerador tal cual está, y la fracción que está en el denominador la voy a invertir, ¿sí? O sea, me va a quedar así, menos 4 tercios. ¿Ya? Recuerden que eso siempre se hace cuando yo tengo una fracción en el denominador. La invierto y la multiplico. Y en este caso, se me simplifican los 3, y el menos con el menos también, y me da menos 3 por menos 4 tercios, me debería dar 4, ¿ya? Se cancelan los menos, se cancelan los 3 también. Y ahora fíjense, ambas fracciones me dieron 4, así que no fueron distintas, por lo tanto, esta alternativa no sirve, ¿sí? Ya, genial. Entonces vamos con el B, con la alternativa B, perdón. Entonces tenemos que hacer lo mismo, identificar cuál es A, cuál es B, cuál es D y cuál es E. En la primera ecuación de la alternativa B, yo voy a tener que los coeficientes que multiplican va a ser que A vale 7 y B vale menos 1, ¿cierto? Y en la ecuación de abajo, de la alternativa B, voy a tener que D vale menos 7, recuerden que es el que multiplica al X, y E, que es el que multiplica al Y, vale 1, ¿ya? Así que haciendo la división de A partido en D, A partido en D debería ser 7 dividido en menos 7, ¿cierto? Y esa fracción sabemos que da como resultado final menos 1, ¿ya? Vamos con la otra, con B dividido en E. B dividido en E debería ser menos 1 dividido en 1, ¿cierto? Reemplazando por cada valor. Y esa fracción, efectivamente, de nuevo me da menos 1. Entonces, si se fijan, ambas fracciones me dio el mismo valor, por lo tanto, no cumplió con que fueran distintas. Se descarta. Y finalmente vamos con el último. Ojo acá, que en la primera ecuación no tengo y. Siempre y cuando les falte una variable, es porque el coeficiente que la debería acompañar es 0, ¿sí? Entonces, como les digo, en la primera ecuación tenemos que x es igual a 8. No hay y, por lo tanto, la constante que multiplicaba al y debe ser 0. Por eso pongo que b es 0. Y en la de abajo tengo que d vale menos 1. Uy, acá hubo un pequeño error. Este e no debería ser eso. Debería ser 1, ¿sí? El e que salía ahí está un poco fallado. No sé por qué razón. Pero como les decía, el e de la ecuación de abajo debería ser 1, ¿sí? Entonces, cuando yo haga la división a dividido en d, me va a dar 1 dividido en menos 1, que da como resultado menos 1, ¿sí? Y cuando yo haga b dividido en e, acá de nuevo, este número que está acá abajo no debería ser 1. Entonces cuando yo haga b dividido en e va a ser 0 dividido en 1, ¿sí? Y 0 dividido en 1 siempre va a ser 0, ¿cierto? ¿Cómo identifica el a y el d? Siempre el a y el d son los que multiplican al x en cada una de las ecuaciones, ¿sí? Si se fijan acá arriba, lo que estoy encerrando, este a es el que multiplica al x en la primera ecuación. En la primera acá sería 4, ¿sí? Este b que está acá que multiplica al y, en la primera ecuación debería ser menos 3. Así se identifican, ¿sí? Volviendo a la alternativa C, entonces tengo que la primera fracción de a dividido en d me dio menos 1, y la segunda de b dividido en e me da 0 dividido en 1, y 0 dividido en 1 es igual a 0. Si se fijan, el menos 1 obviamente es distinto de 0, entonces como estas fracciones de acá abajo, el b dividido en e y el a dividido en d, me dieron valores distintos, entonces la alternativa correcta es la C. ¿Por qué? Porque recuerden
que para que tuviera una única solución, las fracciones deberían dar resultados distintos. ¿Sí? Y vamos a ver si alcanzamos a hacer el último ejercicio, que este igual es rapidito. Y dice, dos variables x e y dependen entre sí según la ecuación que nos plantean acá. ¿Sí? Vamos a subrayarla, la que está acá, que esta es la ecuación que vamos a ocupar. Así es como se relaciona x e y. O sea, x y z, perdón. Y dice que la tabla adjunta muestra algunos de los valores de x y z, ¿sí? Que son los que tenemos ahí. No, lo que no puede ser en una fracción... la idea de una fracción es que el denominador no sea 0, ¿sí? Pero en una fracción, si el numerador es 0, automáticamente la fracción entera me da 0, ¿sí? Lo que no puede ser es que el denominador, recuerden que el número que está abajo, ese no puede ser 0. Yo jamás puedo dividir algo por 0, ¿sí? Pero si yo tengo 0 dividido en cualquier cosa que no sea 0, obviamente, eso siempre va a ser 0, ¿ya? Ya. Entonces, como ya dicen, nos preguntan cuáles son los valores de A y C. ¿Cuál es A y C? De los que están acá arriba, de la ecuación que nos dan, ¿sí? Así que vamos a tener que ocupar esta tabla que está acá para encontrar una relación entre A y C, ¿sí? Me dicen que cuando Z vale 4, el X tiene que valer 1. Entonces, si yo pongo que 4, que es el que está, voy a reemplazar el Z que está acá, ¿sí? Ese Z tiene que ser igual a 4, ¿sí? Y que sea igual a 4 va a ser igual a A. ¿Por qué A? Si debería ser A por X. Lo voy a escribir igual un poco más acá abajo. ¿Ya? Tengo que Z es igual a AX más C. Yo voy a tomar ahora que Z vale 4, ¿sí? Así que me va a quedar un 4. Y eso tiene que ser igual a por X, pero cuando Z vale 4, el X vale 1. Así que lo voy a poner así. ¿Ya? Y tengo esa primera ecuación, ¿sí? Ahora, me dicen que cuando Z vale 6.5, yo voy a tener que A por X, me dicen que cuando Z vale 6.5, el X vale 2. Así que acá va a haber un 2, multiplicando la A, ¿sí? Y voy a tener más C, ¿ya? Entonces ahora tengo estas dos ecuaciones. Tengo que, voy a escribirla acá abajo un poquito más ordenado, que 4 es igual a A más C. Y tengo que 6.5 es igual a 2A más C, ¿ya? Entonces voy a tener que hacer un sistema de ecuación acá. Lo que vamos a hacer es multiplicar la ecuación de arriba por menos 1, ¿ya? ¿Por qué voy a multiplicar la ecuación de arriba por menos 1? Para que así poder eliminar los C, ¿sí? Voy a dejar un C abajo. El C de que está en la ecuación de abajo va a quedar con el 1 positivo que lo está multiplicando, y el C de la ecuación de arriba va a quedar con un menos 1 multiplicando. ¿Sí? Que eso es lo que yo quiero, que tengan signos distintos, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar que menos 4 es igual a menos A menos C. Esa es la ecuación de arriba multiplicado por menos 1. Y ahora abajo tengo que anotar la ecuación que tengo abajo, ¿sí? Esta de 6.5 es igual a 2A más C. Pero el 6.5 yo no lo voy a trabajar así. Ya lo vamos a trabajar como una fracción. Y el 6.5 es lo mismo que 13 medios, ¿sí? Y el 13 medios debería ser igual a 2A más C. Ahora, ¿qué pasa si sumamos hacia abajo? Si sumamos hacia abajo, estas C que están acá se cancelan porque tienen signos distintos, ¿sí? Así que se me van. Y me va a quedar entonces 13 medios menos 4 al lado izquierdo porque sumé para abajo. Y me va a quedar 2A menos A, ¿cierto? Que me da acá, sacando mínimo común múltiplo en el lado izquierdo, tengo 13 menos 4 por 2, es partido en 2. Así sacamos mínimo múltiplo, recuerden, bueno, quizás fui un poco muy apurado. Recuerden que para sacar mínimo múltiplo, si no hay denominador, asumimos que el denominador es 1. Y multiplicamos cruzado. El 2 con el 1 que está abajo, el 2 con el 4 y el 1 con el 13, ¿sí? Entonces me va a quedar 13 menos 2 por 4 dividido en 2. Y eso tiene que ser igual a la diferencia que me va a quedar acá. Si yo tengo 2A menos A, lo que debería darme eso es A. Entonces tengo eso. Voy a borrar esto que tengo acá arriba. Y ahora voy a efectuar esta fracción. Yo tengo 13 menos 8 partido en 2. Y eso tiene que ser igual a A.
13 menos 8 es igual a 5 y el denominador me queda como 2 y eso me queda el valor de A. Ya, entonces ya tenemos el valor de A. ¿Ya? Por temas de tiempo, que ya creo que estamos en la hora, no vamos a alcanzar a encontrar el valor de C, pero fíjense que es la alternativa. Acá también podemos hacer una especie de descarte. Si se fijan, el A me dio 5 medios, por lo tanto, esta alternativa no puede ser, porque me dice que A vale 5, la de acá tampoco, porque me dice que es 21 partido en 2, la C tampoco puede ser, porque es menos 2 partido en 5, ¿sí? Recuerden que me tiene que dar 5 medios el A. Y el E me da también 2 partido en 5, entonces la única alternativa que tiene que A vale 5 medios es la D, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo encontramos efectivamente el valor de C? Lo podemos reemplazar acá, 5 medios. Entonces ustedes tienen que resolver esto. Si ustedes resuelven esta ecuación, van a llegar entonces a que C vale 3 medios, ¿sí? Como les digo, por temas de tiempo no vamos a alcanzar a hacer formalmente cuánto vale C, pero esta es la idea, ¿sí? Y ustedes pueden hacer un descarte ya que teníamos el valor en concreto de A. Entonces, si se fijan, la única alternativa que calzaba era la D. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy para la clase. Recuerden que pueden buscar más ejercicios en la página de www.puntajenacional.cl. Pueden hacer más ensayos ahí. Y recuerden que en YouTube también están las cápsulas que duran aproximadamente 7 minutos de la materia, que la pueden repasar un poco antes de partir la clase. ¿Ya? Eso, nos vemos en la próxima clase el otro lunes a la misma hora y que estén bien.